emocionada de estar aquí, de verdad, vuelvo a repetirme, es un placer. Me toca hablar de acompañamiento profesional en las pérdidas gestacionales y aunque podría estar hablando horas sobre esto, pues solo tengo 15 minutos. Así que intentaré ir al grano y dar unas pinceladas de lo más importante. Para ello he dividido dos bloques principales, uno que le he llamado introspección, que es un poco vamos a mirarnos a nosotros mismos por dentro, y el otro me he basado un poco en el decálogo de atención temprana al duelo perinatal publicado por la FEDUP, la Federación Española de Duelo Perinatal. Y quiero empezar con dos ideas básicas que tenemos que integrar para poder seguir avanzando. Lo ha dicho Irene al principio, pero me parece que si todos los de aquí salimos con estas dos ideas, habremos hecho un gran camino. La primera es que todas las pérdidas gestacionales desencadenan un proceso de duelo independientemente de la causa y el momento en que sucede. ¿Vale? Nora ha sido una gran testigo, ¿no?, de si el duelo perinatal es el gran silenciado, ahí tenemos las pérdidas del primer trimestre y las interrupciones de embarazo que se llevan la palma en el silencio, ¿no? Y la segunda es la segunda idea, que la actuación profesional tiene un impacto determinante en el proceso de duelo de las familias. Eva nos ha hablado un poquito de todo lo que pasaba a nivel cerebral, ¿no?, en esas mujeres cuando se les da un diagnóstico que no esperaban o cuando se les da la noticia de la pérdida de su bebé, de que ha fallecido. Pero es muy importante que entendamos el por qué son importantes nuestras actuaciones. Y es que en ese entorno donde estaban, ¿no?, con esa amígdala hiperestimulada y esa alerta emocional en su cerebro, el miedo es la principal emoción que van a sentir. Y en esa situación van a captar sobremanera toda la comunicación no verbal que hagamos. Todas las miradas, los gestos, cómo nos comportemos, se va a grabar en su mente. Y por otro lado, nos explicaba ella, ¿no?, van a tener una capacidad disminuida a la hora de asimilar toda la información que les estamos dando y un bloqueo total a la hora de tomar decisiones, ¿no?, y de valorar las posibles opciones que les estamos dando. Es en ese entorno, en esa situación que están viviendo, la que tenemos que entender para que entendamos que es desde ahí donde van a buscar una base segura donde poder moverse en esa nueva realidad a la que se están teniendo que enfrentar. Y en esa nueva realidad, en el medio hospitalario, cualquier persona que tengamos uniforme va a constituir una figura de apego. Cualquier persona que tengamos uniforme vamos a actuar como modelos. Es ahí donde tenemos que entender el concepto de los mensajes enmarcadores. Le decía a Pilar, que también había leído en su libro, que para mí fue como, cuando leí esto dije, ostras, si es que es verdad, sí que damos información y damos opciones, pero si es que no lo estamos haciendo cuando lo tenemos que hacer ni de la manera que lo tenemos que hacer, ¿no? Que igual ahí yo creo que está la clave de todo el acompañamiento que realizamos. ¿Y qué son los mensajes enmarcadores? Pues bueno, son mensajes que nos llegan en un momento de crisis y que de algún modo van a condicionar nuestra visión de las cosas o nuestra posición vital ante ellas. ¿Qué significa esto? Pues que si a mí la pérdida de ese bebé o esa interrupción que tengo que asistir me está generando rechazo o me está generando miedo, yo, sin ser consciente de ello, voy a estar transmitiendo la manera de entender esa realidad de esa familia. Voy a actuar como modelo. Si yo actúo con prisa, estoy enseñando a esa familia que lo que va a pasar es algo terrible, tiene que pasar rápido, porque es imposible de asimilar. Desde ahí, lo que vamos a hacer es incrementar la ansiedad, el miedo y la actitud de huida de esa familia. ¿Cómo tengo que actuar entonces? Pues bueno, primero el trabajo personal nuestro, ¿no? Pero es importante que si yo actúo sin prisa, desde la calma, con respeto, y si les estoy dando el protagonismo de todo su proceso, ellos entenderán y se sentirán capaces para tomar sus propias decisiones. O sea que los profesionales, sin ser conscientes de ello, estamos actuando como modelos a la hora de que esas familias entiendan esa nueva realidad. Y esto yo creo que es una clave fundamental que debemos de integrar en nuestra práctica diaria, porque no hacemos las cosas rápido, porque ellos nos están diciendo que pasen rápido, sino que es lo contrario. Ellos actúan rápido porque nosotros les estamos transmitiendo eso. Vale. Entonces, antes de hablar de información, antes de hablar de opciones, antes de hablar de nada, lo primero será establecer la relación con esa familia. Y ya hemos visto que hay ciertas cosas que no nos van a ayudar a establecer esa relación, como son el miedo, si nosotros tenemos miedo, si actuamos con prisa, bien por sobrecarga asistencial, o podemos actuar por prisa porque es un mecanismo de huida, por nuestra parte, ante esa realidad.
O actuar con actitudes paternalistas. ¿Qué es eso? Pues que como creo que para ellos es lo mejor, voy a decidir yo por ellos, casi les quito el engorro de decidir porque sé que no pueden decidir y tomo yo las decisiones que ellos deberían de tomar. Eso no va a ayudar a establecer la relación con esa familia. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Pues bueno, actuar de una manera cercana y sincera. Cuidar todo el proceso comunicativo. Tanto lo que decimos como cómo lo decimos, como el entorno en el que lo vamos a decir, es súper importante. ¿Vale? Porque al final tenemos que tener en cuenta que la comunicación no verbal es transmitida en un 90%. De todo lo que decimos, la mayoría que se van a quedar es todo lo que hacemos y cómo nos comportamos. Y tenemos que tener claro que la comunicación no verbal nunca, nunca miente. Con lo cual, seamos consecuentes con lo que pensamos a la hora de decir todo lo que tenemos que decir, porque si no se nos va a ver. ¿Vale? Y otra de las cosas que nos dicen las familias, que es fundamental también y que les hace sentirse seguros en ese momento, es que nos vean a todo el equipo profesional en sintonía, que todos rememos hacia el mismo lado, que todos emitamos los mismos mensajes. Eso se trabaja desde la multidisciplinaridad. La segunda parte, decálogo de la atención temprana en el duelo perinatal de la CEDUP. Bueno, me voy a centrar en los 8 primeros puntos, ya que los dos últimos, continuidad asistencial y mirada global, serán abordados en comunicaciones posteriores. La información, vuelvo. No vale con dar la información de cualquier manera. Debemos de cuidar mucho el momento en que vamos a dar la información para que esa información pueda ser asimilada y puedan poder decidir las diferentes opciones y tomar sus propias decisiones. Para ello tenemos que darla de una manera dosificada, en diferentes fases. Y además todas las publicaciones nos dicen que aparte de la comunicación verbal, debemos dar esa comunicación, esa información con un soporte escrito para que pueda ser mejor comprendida y mejor asimilada. Además, nosotros, una vez que hemos dado esa información, debemos de comprobar mediante feedback que esa información ha llegado al otro lado. El lenguaje. Bueno, pues cuidar todo el proceso comunicativo, también cuidar el lenguaje. ¿Por qué? Porque las palabras importan. No utilizar nunca la palabra feto. Hablaremos con ellos por si tiene nombre el bebé y si no tiene, a ver cómo quieren que nos refiramos a él. Debemos de cuidar el tono, las miradas, los gestos, los silencios, la importancia de los silencios. En definitiva, no debemos de decir nada ni hacer nada que no haríamos o diríamos en una situación de pérdida de cualquier familiar. Realmente sencillo. Los tiempos, pilar fundamental de todo el proceso de acompañamiento. Porque metámonos una frase a fuego, por favor. Una vez que el bebé ha fallecido, una vez que se ha decidido interrumpir ese embarazo, ya no hay prisa, no tenemos ninguna prisa. Por lo tanto, tomémonos nuestro tiempo para informar. Necesitamos tiempo para poder acompañar y sobre todo necesitamos dar tiempo para que puedan tomar sus decisiones. Y cuando hablamos de tomar decisiones, habrá multitud de decisiones que tienen que tomar en todo su proceso asistencial, pero hay ciertas decisiones que tienen un calado especial, porque serán decisiones que se tomen ahora o nunca, en ese momento o nunca, como son el encuentro con su bebé, las fotografías que se pueden realizar, la elaboración de la caja de recuerdos y la disposición del cuerpo. Pequeños apuntes. Quisiera mencionar desde aquí y agradecer a la Asociación SPUT que en colaboración con Contracor nos ha hecho llegar ya los saquitos guizo. Los saquitos guizo también me consta que han llegado a Mendario y a Tagorricho. Los saquitos guizo son, como veis en esa foto, pues bueno, pequeños arrullos con pequeños gorros. Al final se trata de tener ropa de tamaño adecuado para poder realizar esos encuentros y presentar a esos bebés de una manera más humanizada y más cálida a sus padres. Por otro lado, las fotografías. Quisiera apuntar, es muy importante poder ofrecer esas fotografías y necesitarán de nuestra ayuda porque hasta ahora mismo somos los profesionales que estamos en ese momento, seremos los únicos que podemos realizarlas a día de hoy. Por lo tanto, es importante que nos formemos, pero sobre todo cambiemos la mirada de esas fotografías. ¿Vale? No estamos fotografiando muerte, decía Nerea en la fotógrafa. Estamos fotografiando el amor de unos padres hacia su bebé. Y cambiando esta mirada, de verdad, que cambia mucho la asistencia que podemos dar en ese momento. Y es importante que esas fotografías se hagan en cantidad y calidad suficiente, porque son las únicas que van a tener de su bebé. En cuanto a la disposición del cuerpo, una idea también muy clara que me interesa que sepáis.
Toda familia tiene derecho a hacerse cargo de su bebé independientemente de las semanas de gestación y del peso que tenga el nacimiento. Y nosotros, los profesionales, tenemos el deber de informar de ese derecho. Desde aquí quisiera agradecer el esfuerzo que se ha hecho en el hospital con el liderazgo de Merche Zaga para protocolizar y garantizar ese derecho, que sin duda debe extenderse a todos los centros de salud. Todas estas decisiones que hemos dicho que son tan importantes y otras muchas más que tomarán en su proceso asistencial, lo que tenemos que tener claro es que nuestra manera de plantear las opciones va a condicionar mucho la respuesta que nos den. Por lo tanto, como una punta es importante, no debemos hacer preguntas cerradas. Cuando hacemos preguntas cerradas, ese mecanismo, ¿no?, de desconocimiento, de huida, de miedo inicial, nos va a hacer que la contestación sea un no automático. Entonces, debemos de alentar sin presionar. Y desde luego debemos formarnos para poder ofrecer todas las opciones de una manera abierta y no condicionada. Y una vez que lo hemos hecho desde las buenas prácticas, una vez que hemos dado tiempo y hemos informado, acompañando en diferentes partes de una manera dosificada, manteniendo la posibilidad abierta hasta el final del proceso, cuando hemos tratado con actitud de respeto al bebé, solo queda respetar la decisión que tomen los padres, porque lo harán desde su sistema de creencias y valores, desde el punto de vista de ellos y lo que para ellos es lo mejor. El último punto sería el lugar de cuidado, y aquí tenemos un protagonista indiscutible, que es la habitación de despedida. La habitación de despedida es esa habitación que contará con una señalización reconocible por todos los profesionales del centro. En nuestro hospital tenemos ese cartel, donde se tratará a la familia con la máxima intimidad y el respeto, y donde, a poder ser, debe de estar alejada de llantos de otros bebés para no añadir un sufrimiento más a esa familia que está viviendo este proceso de duelo. Debemos de minimizar las interrupciones, pero mostrarnos disponibles. Minimizar las interrupciones y mantener la intimidad no significa no entrar en la habitación. Significa entrar cuando ellos necesiten y mostrarnos disponibles en todo momento. En conclusión, necesitamos la formación de todo el equipo asistencial para poder dar la información desde fuera del estado de shock inicial y siguiendo las buenas prácticas. Todo ello para promover el protagonismo y la toma de decisiones de las familias. Pero sobre todo, para que todo ello pase de una manera adecuada, necesitamos tiempo. Finalizo ya y quisiera finalizar con una frase que lo oía una macho en duelo, que decía que lo que para nosotros, los profesionales, es el final de una gestación, para las familias es el acontecimiento que va a marcar el inicio de su camino de duelo. Las actuaciones que realicemos los profesionales en ese momento condicionan el terreno fértil para iniciar el proceso de duelo. Es que ricas.